La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Yo tuve un sueño sobre los indocumentados ya hace algún tiempo, ya lo he compartido. Quiero ampliar acerca de lo que dije en el último estudio que hicimos acerca de una reforma migratoria. Esto no lo comenté para no hacer un video tan más de 2 horas. En el sueño que yo tuve, el Señor me mostró a las personas indocumentadas que llegan de otros países, sobre todo de Latinoamérica, cómo en realidad, pues sí, beneficia a la economía y le beneficia a mucha gente, sobre todo a los empresarios. Y eso lo usan también eventualmente los políticos, ¿ok? Entonces, el Señor me mostró cómo las personas que trabajan aquí en Estados Unidos para los empresarios, el Señor me los mostró como el oro de Dios. Entonces, dentro de lo que el Señor me mostró, yo miré, por ejemplo, cuando una casa, por decírselo de una forma simple, ya vamos a decir interpretado el sueño, es de que las personas que vienen aquí, pues muchas personas se benefician hasta el último penny, hasta el último centavo. Entonces hacen traer a miles de personas, pero yo las vi encadenadas de los pies. O sea, se puede decir como esclavizadas. Y las personas como si nada, o sea, no tenían en cuenta que estaban siendo esclavizados. Y ellos como si nada. Entonces, pues yo miré, lo interesante de este sueño es de que venían en un tren. Solo y luego me fui cómo llega la gente de Centroamérica en la Bestia. Se le conoce como a la Bestia. Que vienen en el tren, arriba del tren en la Bestia. Muchas personas han muerto. Que esas personas eventualmente llegan a Estados Unidos, ¿ok? Entonces la razón de por qué yo compartí de que muy probablemente va a haber una reforma migratoria es precisamente por ese sueño, hermanos. O sea, a mi mente llegan muchas cosas de política. Yo trato de no meterme en la política, pero algunas veces es necesario hablar de eso porque dentro de la política también hay sufrimiento hacia el ser humano por las cuestiones políticas. Por ejemplo, el aborto es un asunto político y por ese asunto político pues muchos niños son muertos. Eso está en la Biblia. Está en la Biblia que una persona que le quita la vida a un niño en el vientre de su madre es vida por vida. Obviamente nosotros no lo tomamos literalmente, ¿ok? Pero básicamente es un asesinato. La gente no lo ve así, pero bueno, yo siempre les he dicho, ninguno de nosotros tenemos la autoridad moral para ir a decirle a una persona, no mates a tu hijo o a tu hija. No la tenemos, hermanos. Nadie es bueno. Nosotros podemos predicar el Evangelio, nosotros podemos hablarle de Cristo a una persona, pero no necesariamente porque está matando a su niño, sino simplemente porque todos hacemos algo mal. O sea, déjame compartirte el Evangelio. Mira, Dios nos ama tanto así que Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, nosotros podemos conocer a Dios escuchando, conociendo a Cristo. Cuando conocemos a Cristo a través de la palabra de Dios, conocemos a Dios. Cristo es la imagen misma de Dios. Dios es un espíritu. Entonces, es por eso que es necesario hablar de Cristo y no andar condenando a la gente que anda abortando, porque ya ahí ya hay condenación, hermanos.
Entonces, eso no... Ahora, hay activistas, ¿verdad? Hay activistas, bueno, es otra cosa. Una cosa es predicar el Evangelio, la palabra de Dios, y otra cosa es ser un activista. ¿Ok? Entonces, ah, la razón de por qué yo hago esto es porque el Señor me habló el Señor en relación a eso, entonces pues yo tengo que compartirlo, lo he compartido, entonces cuando es necesario lo traigo y siempre hago un estudio bíblico en relación a lo que hay que hacer. Entonces, miren, dentro de las cosas que el Señor ha puesto en mi mente, que yo creo que vienen de Él, hay cosas que son específicas, que sé definitivamente, o sea, cuando me habla el Espíritu Santo, pero hay cosas que son así como más tenues, que no es muy claro. Entonces, básicamente, mi interpretación de lo que está pasando es esta. Donald Trump ganó las elecciones contra Hillary Clinton. Donald Trump ganó las elecciones contra Joe Biden, pero como que hubo un pacto. Hubo un pacto. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo el plan de deportación masiva se necesita la ayuda de los demócratas. ¿Ok? Entonces, Donald Trump no lo puede hacer solo, ni con el Senado. Entonces, básicamente dejó que gobernara un presidente demócrata, Joe Biden. Y a través de eso, hacer llegar millones de personas a Estados Unidos ilegalmente. ¿Para qué? Para deportar a las 20 o 30 millones de personas que ya estaban aquí antes de Joe Biden. Hermanos, no son 20 millones o 10 millones. Estamos hablando, según los números de una encuesta, estamos hablando de por lo menos unos 40 millones de personas. Entonces, en el periodo de Joe Biden, entró mucha gente que la van a deportar, pero para poder deportar a otro grupo de personas, entonces hay un plan. Entre este plan se van a quedar personas aquí, obviamente, como les digo, los criminales, los que cometen felonías, pues nadie las puede defender, excepto Dios, cuando llegan a los pies de Cristo. Esa es la única excepción, pero fuera de ahí, nadie defiende a los criminales, ¿ok? Entonces, ya ahorita no solamente van a estar cuidándose las espaldas las personas que acaban de llegar en los últimos 3 4 años, sino la gente que ya tiene 10 15 20 años aquí. ¿Ok? Entonces, parece que fue un plan, o sea, fue planeado y básicamente Donald Trump también lo permitió, el no gobernar y pues bueno, parece que todo es un show. ¿Ok? Parece que todo es un show. Entonces, al último, va a haber una deportación masiva, pero ocupan soldados, ocupan personas en el ejército. Hay personas indocumentadas que ya están en el ejército y básicamente hay un llamado. Yo sé de personas que les han llegado cartas para que se enlisten en el ejército y básicamente lo están usando como porque es voluntario aquí en Estados Unidos en este tiempo. ¿Ok? Entonces hay personas que ya son así y hay gente que dice, bueno, pues yo me voy a ir al ejército para ver si me dan mis papeles ahí. Bueno, entonces el hecho de que Dios me haya mostrado, de que el Espíritu me haya mostrado en un sueño, es porque es importante, entonces yo por eso lo tengo que compartir. Entonces, hay muchas personas de estas que ya han llegado que se van a quedar, no las van a deportar. ¿Por qué? Porque se necesita. ¿Ok? Ahora, ya hay trabajos que pueden hacer los robots.
y no se han implementado todavía estas cosas. Ya hay una guerra contra China. Están controlando la comida. No tiene sentido que en Europa anden tras a las personas que tienen negocios a quitarles sus negocios de agricultura. En Europa ha pasado, llegó a Canadá, llegó a Estados Unidos. Me imagino que eventualmente va a pasar o ya está pasando, no lo sé, en Latinoamérica. Pero obviamente es en los lugares en donde más se produce. Entonces una guerra contra China, contra India, pues la mejor forma de enfrentarlos es matándolos de hambre. ¿Okay? Hay una profecía de que mucha gente iba a morir de hambre en China, una vez más, y en la India, que es donde más gente hay. Entonces es algo siniestro, hermanos, es algo siniestro. Pero obviamente sabemos también que una guerra nuclear pues es malo para mucha gente, y hay mucha gente que está teniendo sueños y visiones de explosiones nucleares. Una de mis sobrinas ha tenido sueños en relación a eso. Entonces, lo que esté pasando, hermanos, si tomamos el texto de Mateo 24, básicamente es un sufrimiento como el que nunca ha pasado. Ya el pueblo de Israel lo pasó cuando vino la abominación desoladora. Esto, si tienen en cuenta lo que ha pasado en Irak, con ISIS, en Siria, pero sobre todo en Irak, fue algo siniestro, hermanos. ¿Okay? Esto de cortarle la cabeza a la gente no es cualquier cosa. En México no pasaba eso antes, ahorita pasa. Mucha gente que le cortan la cabeza, hay gente que se come los cuerpos de las personas. O sea, es algo siniestro, hermanos. Satanás está haciendo y deshaciendo. Y tenemos que entender los tiempos. Cuando la maldad de Satanás y sus demonios llega al cielo es cuando Jesús viene un avivamiento eventualmente mundial, pero no sin antes venga una gran tribulación. Las personas que dicen que van a ser arrebatadas y no van a pasar por la gran tribulación, esa es una falsa doctrina, hermanos. ¿Okay? Fíjense bien, yo no tenía planeado hablar aquí del arrebatamiento, pero es necesario que lo menciones y ya lo. Para nosotros no pasar la gran tribulación tenemos que entregarle nuestro corazón a Cristo. Es de la única forma. Tengan en cuenta algo. La gran tribulación en el tiempo de Noé vio la tribulación. Noé y su familia anduvieron en el arca. ¿Ok? En el tiempo de cuando el ángel destruyó Sodoma y Gomorra, ¿ok? Los siervos de Dios estaban ahí, no fueron arrebatados, ahí estaban. Dijeron, tienen que salir, Lot, tienes que salir con tu familia. No la puedo destruir si no sales primero. ¿Ok? En tiempo de Jeremías, hermanos, en tiempo de Jeremías, la gran tribulación del pueblo de Israel la vivieron los santos también. La vivieron ellos. En el tiempo de los apóstoles, la gran tribulación, ¿ok?, la vivieron, o sea, las personas
que andaban predicando el evangelio. El Señor los protegió, pero anduvieron en la tribulación. Entonces, el hecho de que nosotros vamos a estar en la gran tribulación, la forma para no ser atribulados es tener a Cristo en nuestro corazón. O sea, es cuando pasan los milagros, hermanos. Elías vivió la tribulación del hambre. No había comida. No había comida. En el tiempo de Elías hubo un tiempo donde no hubo comida. Váyanse a Deuteronomio 28, ahí está el castigo. No había comida. Dios cuidó de Elías y de la persona que le dio de comer a Elías. Elías es figura de Cristo y la viuda es figura de la iglesia, de nosotros. Entonces, si nosotros le damos de comer a Cristo, o sea, cuando comemos su pan, o sea, cuando amamos a nuestro prójimo, le damos de comer a Elías, el Señor va a cuidar de nosotros en los tiempos de angustia. En los tiempos de angustia. Entonces Jesús dijo, oren, oren. En el caso de los israelitas, oren para que esos tiempos, para que no tengan que huir en el invierno o en día de reposo, porque ellos guardaban la ley. No entendían. Oren. Entonces la iglesia debe de orar. ¿Para qué? Para que la gran tribulación no venga en invierno ni día de reposo. O sea, hermanos, no les quiero hacer un cuento largo aquí. Entréguenle su corazón a Cristo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Entrégale tu corazón a Cristo y el Señor va a cuidar de ti. Fíjense bien, hay gente que se va a venir aquí, que se vino aquí, se van a quedar aquí. Algunos van a morir en la guerra. Entonces ahorita la gente se está viniendo. ¿Ok? Entonces, hay muchos enemigos de esta nación, muchos. Para empezar, tienen a la comunidad musulmana enojada. Tanto los chiitas como los sunis. Están enojados con Estados Unidos. Porque defiende a Israel. ¿Ok? Estamos hablando de billones de personas, hermanos. No estamos hablando. Entonces, sí, Estados Unidos tiene las armas. Pero entiendan una cosa, hermanos. La tribulación no solamente viene por la guerra o por el hambre. La tribulación viene aunque no salgas de tu casa. Aunque no salgas de tu casa, puede venir la gran tribulación en tu casa. ¿Por qué creen que mucha gente se está suicidando? Hay mucha gente que se suicida. Dios me dio una probadita de lo que es eso. Es feo, hermanos, es feo. Es feo, o sea, yo digo, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Es bien feo cómo a Satanás ataca tu mente a un punto en donde prefieres morir. Prefieres morir que seguir con... O sea, es algo bien feo. Entonces, o sea, vayan y vean Deuteronomio 28, las consecuencias de la desobediencia. Ahora, ahí en ese contexto es en relación a la ley. Nosotros ya la ley ya la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, entréguenle su corazón a Cristo, hermanos, ¿ok? Hay gente que se va a quedar. Yo por eso pienso que va a haber una reforma migratoria, pero no sin antes expulsar a muchísima gente, ¿ok? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 4 y 5.
Teniendo en cuenta, para que los que ya tienen conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que cuando hablamos de los corintios, que eran personas con muy poco entendimiento de la palabra de Dios. Pero fíjense lo que les dice Pablo en el primer capítulo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra y en toda ciencia. O sea, hermanos, nosotros lo podemos tener todo, en palabra y en ciencia, o sea, en el conocimiento de Dios. Ya está en nosotros. Ya lo está. Hay que dedicarle ese tiempo a Dios en palabra y en ciencia. Yo siempre les estoy compartiendo palabra de ciencia. Hebreos 5 del 12 al 14, para que puedan entender estos versículos. Fíjense bien. Pablo les hace una amonestación a los hebreos porque ellos ya conocían la ley. Porque ustedes, hebreos, que ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo siempre hablo de la parábola del sembrador. Hay personas que se quedan en la... Son 4 tipos de corazones. ¿Okay? La palabra de Dios cae en corazones, la reciben con gozo, pero porque cayeron junto al camino, no da fruto. No da fruto. ¿Por qué? Porque ese no es el camino. Satanás lo roba. La segunda, la palabra de Dios cae en el corazón o en la mente de las personas y no da fruto. ¿Por qué? Porque hay piedras. Hay piedras. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero cuando viene la persecución, o sea, las tribulaciones, por causa de la palabra de Dios, no dan fruto. No dan fruto. ¿Por qué? Porque todavía tienes la mirada en el mundo. Por eso no se puede dar fruto, porque tienes la mirada en el fruto. En el mundo, perdón. La 3. Muchos cristianos que se congregan cada semana, 2-3 veces por semana, muchos aquí se quedan también. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, caen en corazones de personas. Dice, pero no dan fruto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las preocupaciones de este mundo y por el engaño de las riquezas. No dan fruto. O sea, entrégale tu corazón al Señor. Ya no te enfoques en las cosas del mundo. Olvídate de casas, carros, cosas. Entrégale tu corazón al Señor. ¿Para qué quieres cosas? No es lo mismo una persona que acaba de entrar a la iglesia y acaba de recibir. No es lo mismo una persona de esas a una persona que ya tiene años y años congregado y estudiando la palabra de Dios y todavía enfocados. ¿Por qué viene la gente a Estados Unidos? La mayoría de las veces es por la plata, hermanos. Yo no digo que sea siempre. Sí, verdaderamente hay personas que salen de sus lugares porque en realidad su vida corre peligro. Sí, hay personas. Pero la mayoría es por plata. Yo me quedé aquí por plata. Por lo menos, yo pensaba irme rápido. Yo vine a acompañar a mi cuñada. Yo no pensaba venirme, pero bueno, me dijo mi hermano, habías de acompañar a mi esposa. Sí, claro. Vine, la acompañé, yo ya me iba
Ya, te vas a quedar, hombre, pues hace una lanita y dije, bueno, me voy a quedar 1 o 2 años para comprarme un lotecito allá para hacer mi casita en México. Y mira, al último me quedé. Yo no iba a arreglar mis papeles y una amiga que en la iglesia terminó siendo mi comadre me convenció, me decía, ay compadre, dice, ni que fuera mucho dinero el que le están pidiendo, dice, pague, ella trabajaba para un abogado de migración, dicen, pague la aplicación y mande el cheque, hombre, si se quiere ir, pues de todo modo ya va a arreglar sus papeles. Yo me vine a principios de los 80, que si mal no recuerdo la reforma migratoria fue en el 86, si mal no recuerdo, fue el republicano el que firmó no fueron los demócratas, fueron los republicanos los que nos dieron los papeles. Y eventualmente me hice ciudadano. Pero ¿por qué se queda uno aquí? Por la plata. El amor al dinero es idolatría, hermano. La avaricia es idolatría. Entonces, nosotros no debemos de juzgar a nadie. Debemos de predicar el evangelio. ¿Okay? Entonces, fíjense, aquí habla de que ya deberían de ser maestros. La persona que da fruto es aquella que eventualmente le entrega su corazón a Cristo. Esa es la buena tierra. Esa es la que entendió. Y da fruto. Y da fruto. Entonces, en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría y conocimiento. En Hebreos, el discernimiento del bien y el mal. En el Corintios, enriquecidos en Cristo en toda palabra, sabiduría, y en toda ciencia, conocimiento de la palabra de Dios. Entonces fíjense cómo, por ejemplo, las personas, les voy a dar un ejemplo en el Antiguo Testamento que nunca entendieron los fariseos, ni aún sus discípulos lo entendían. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la tomaban literalmente cuando en realidad era simbólica. Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo nada más. En relación de cómo al que guardaba la ley, Dios le llenaba sus graneros. ¿Okay? O sea, Dios lo enriquecía. Pero fíjense bien, yo siempre hablo del joven rico de Lucas 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. En otro evangelio le dice, y Jesús le amó y le dijo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Vamos a decir que tenía graneros, ¿okay? Llenos de grano. ¿Okay? Así era como se mantenía la riqueza, con animales y con graneros. ¿Okay? Y obviamente con tierras. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, qué difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Los que oyeron esto, Pedro entre ellos, dijo, ¿quién podrá ser salvo entonces? Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahorita sigo con este contexto. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios, en el capítulo 3.
honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, si ustedes se fijan, esta persona daba sus diezmos, daba sus primicias, y por hacer eso tenía dinero. Pero él no entendía que si le daba graneros, o sea, si le daba mucho grano, era para que lo compartiera con su prójimo. Él no entendió eso. Lo que sí entendían todos los judíos era de que si una persona hacía esto, le iba bien. Entonces, al que le iba bien, por eso dice Pedro, dice, pues sí, el que cumple los mandamientos, que le va bien, y por eso tiene muchos graneros, tiene mucho dinero. Entonces Pedro no se quedó, le preguntó, Señor, a ver, yo dejé todo, dejé a mi esposa, a mis hijos, ¿qué me espera? Y Jesús le dijo, tú vas a recibir, Pedro, y todos los que me siguen, 100 veces lo que dejaste, 100 veces más, en este mundo y en la otra vida, la vida eterna. Ahora, hay gente que pudiera interpretar, ¿verdad? Él dejó una mujer, no, pues le va a dar 100 mujeres. No, hermano, no, o sea, la familia del cristiano, lo dice Jesús, ¿quién es tu madre? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es nuestra familia? El que escucha y hace la palabra de Dios. Esos son o sea, Pedro, si tuvo 10 hijos, ¿a poco Pedro no pudo tener más de 1000 hijos cristianos a los que les predicó el evangelio? Claro que sí, hermanos, es palabra de Dios. Entonces, si yo, por ejemplo, yo digo, bueno, yo dejé de trabajar para mi hijo, si tengo 3 hijos ya más grandes, entonces yo digo, bueno, por uno que sea, pues por lo menos voy a tener 100 hijos. 100 hijos cristianos. 100 hermanos cristianos. Entonces fíjense, en Lucas 12, comenzando del 15, les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Se fijan? Cristo vino a interpretar la ley, hermanos. Les dio una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo me imagino, fíjense, hermanos, ¿ok? Esta persona, y las hubo, hubo personas que sí le dejaron todo para seguir a Cristo. Pedro vendió su propiedad, José, llamado Bernabé, vendió su propiedad, lo que haya sido. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Entonces, fíjense, el tesoro en este mundo, una familia grande, por varios lugares. Pablo tuvo hijos en Asia, en Grecia, que los corintios, por muchos lados. Entonces, ahorita se pueden tener hijos en varias partes del mundo, hijos espirituales. Entonces, fíjense,
aquí dice, Mateo 28 dice, vayan, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, enseñándoles toda la palabra de Dios. Hay que ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, pero hay que compartir toda la palabra. Yo hago eso, ese es mi trabajo, compartir todo el mensaje de la palabra de Dios, y todo está enfocado en Cristo. Entonces fíjense, ¿por qué Dios? O sea, el ser cristiano, hermanos, es ser discípulo de Cristo, porque necesitamos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá a él? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo, a través del Espíritu Santo, nos va bien. Cuando descuidamos el fuego del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón, dejamos de orar, dejamos la palabra de Dios, nos enfriamos, entonces vienen las persecuciones de Satanás. Y eso nos trae al Señor. Acuérdense, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces, Romanos, una vez más, aquí no se trata de decir, no, pues yo creo en Cristo. El creer en Cristo, hermanos, no es un adjetivo, es un verbo. La fe es un verbo, hermanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe no es algo de que, yo creo que Jesús murió por todos. Bueno, Satanás también cree eso. Satanás sabe que Jesús murió por todos. Esa no es fe. Eso es creer, un statement, una oración. Esa oración, Satanás lo cree. Satanás cree que Jesús murió por todos los pecadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre creer y tener fe? Es la mente de que es el Espíritu Santo. Entonces nosotros recibimos el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo está la fe. Entonces el espíritu de fe nos pone pensamientos. Por eso le digo que es un verbo, hay que hacer cosas que nos dice el Espíritu Santo. Hay que hacer cosas. ¿Cuál es el verbo de la fe? Poner en práctica el verbo de la fe no es decir, yo creo que Cristo murió por mí. Bueno, eso también lo cree Satanás. Te viene la tribulación, te viene la tormenta. Y fíjense, están los ejemplos. Están los discípulos en una barca. Esa barca es la fe. Y Cristo está con ellos. Entonces se viene una tormenta. Por ejemplo, se vino la tormenta de Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados. No solamente eso, hermanos. Hay lugares en donde están vamos a decir como por ejemplo, como el KKK. Los que verdaderamente se creen que son únicos. Los blancos son muy pocos, pero los hay. Los haters, que les llaman, la gente que odia, que verdaderamente odian a un latino, a un negro, a un indocumentado. Esos están ahí. Entonces se viene la tormenta, la persecución. Esa es la tormenta, esa es una tribulación.
Entonces hay que poner en práctica la fe. Yo creo que Jesús murió por mí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que poner en práctica la palabra, tienes que orar. Gracias, Padre mío, porque nos diste a Cristo Jesús, que murió por nosotros. Vienen tras nosotros, vienen por nosotros, no por indocumentados, sino porque eres cristiano. Vienen contra nosotros, pero te vas a las promesas, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes. Si tú ya eres discípulo del Señor, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo, hasta el último día. Pero esto es para los que ya lo siguen. Si tú no le has entregado tu corazón al Señor, pues no te aplica. Es solamente si le entregas tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Si no se lo das, no vas a dar fruto. O sea, vas a tener miedo. Hagan esa prueba de fe. Hagan esa prueba de fe. ¿Tienes miedo a la deportación? ¿Tienes miedo a la enfermedad? Vienen otras cosas, vienen cosas feas, hermanos. Fíjense bien. Aquí voy a agarrar un espacio de unos 5 minutos. A Donald Trump le van a hacer de todo, hermanos. Ya, por ejemplo, hoy yo miro a una persona, escucho a una persona muy inteligente, un joven muy inteligente. Él sobre todo anda en las cosas del dinero, pero él da noticias. Se puede decir, él es una de las fuentes de noticias que yo escucho. Y él, por ejemplo, ahora menciona que lo que hizo las personas que controlan el banco, que están haciendo movidas que no tienen lógica. O sea, dicen como que quieren a tumbar la economía basado a los movimientos que están haciendo. Bueno, eso es profético. Le van a hacer la vida de cuadritos a Donald Trump. Hermanos, la economía no va a ser la misma con Donald Trump. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque él no puede deportar a tanta gente y a la vez que crezca la economía. Es más, probablemente en este tiempo, en estos 4 años, es cuando va a caer la economía. Como nunca, tal vez. Se están dando. Eso es el comunismo. Está escrito lo que quieren hacer. Quitarle el dinero a los ricos. Entonces, tienen su forma y lo están haciendo y no van a. Pues, o sea, ya está casi conquistado el mundo. Pero se les atravesó Cristo. Y Cristo está usando esta nación para pelear en todo el mundo. Así como lo hizo en relación a la violencia el presidente de El Salvador, ya hay un ejemplo ahí de cómo poner orden, donde hay mucho desorden, así como en Haití. En Haití, oremos por la nación de Haití, hermanos. Están pasando cosas muy bárbaras. Ahorita, ¿dónde están los feministas? Hay muchas mujeres, niñas. O sea, esto es fácil de entender, hermano. Las pandillas tienen dominio en Haití. La ONU quiere poner orden. No pudieron, los que vinieron de África. No han podido. Hay anarquismo. Donde hay anarquía, una de las primeras cosas que pasa es que violan a las mujeres. Entonces, cuando se habla de violación, así como hay gente enferma, no solamente violan mujeres, a jóvenes, violan ancianas y niñas. Eso es Satanás, hermanos. Tenemos que orar. Ya está el orden, ya está el ejemplo. Milei está poniendo orden en lo que es un ejemplo económico.
Argentina Milei paró la inflación en seco y Dios le dio esta sabiduría en relación a la economía y está haciendo muchas cosas para poner orden en la economía. Estados Unidos, hermanos, va a llegar la caída del dólar. O sea, esto es mundial. Esto es mundial. Hay muchos países poderosos que ya no quieren que Estados Unidos tenga el poder que tiene. Entonces, no, o sea, la gente lo va a sufrir, hermanos. Son cosas, o sea, entonces ahí es donde entra la iglesia. Se los voy a decir simbólicamente. 300 personas pueden derrotar un ejército mundial en la ONU. Oremos por la paz del mundo, oremos para que el Señor ponga orden, porque donde hay desorden, hay víctimas, hermanos, hay víctimas. La gente no lo habla porque no le conviene. Hay mucho odio, lo que acaba de pasar en España, lo que pasó en Estados Unidos, fíjense. La izquierda odia tanto a los de la derecha y los de la derecha también están respondiendo con la misma moneda. En Valencia dejaron morir mucha gente. En Valencia, España, no los ayudaron. Los de la izquierda, no los ayudaron porque es una comunidad de la derecha. Bueno, eso pasó aquí también, en Estados Unidos. Cuando llegó el huracán Ellen, una persona encargada de los desastres naturales, aquí se llama FEMA, F-E-M-A, FEMA. ¿Saben qué dijo? Donde hay anuncios de Donald Trump, pásenlos. O sea, no los ayuden. Ya yo estaba mirando cuando le estaban preguntando por qué ella hizo eso. Dice, bueno, yo estoy siguiendo las reglas que me fueron dadas. ¿Quién está ahí por encima en Estados Unidos? Hay algunos nombres, se menciona Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Obama, Michelle, que están saliendo a la luz. O sea, como un hombre que está enfermo, que tiene demencia, va a gobernar. Un hombre que tiene demencia no puede gobernar ni su casa, menos un país. Eso lo sabemos todos. O el que crea que Joe Biden ha estado a cargo de este país, pues yo pienso que está más malito que Joe Biden. Entonces es obvio y sale a la luz. La misma gente se delatan ellos mismos. Dice Hillary Clinton, tenemos que hacer esto. O sea, ella es parte de lo que está. Entonces, ¿quién mandó matar a Donald Trump? De una forma o de otra. Estas personas. O sea, hay mucho odio. ¿Qué tiene que ser la iglesia? Acuérdense lo que dice Mateo 24, hermano, en relación a los falsos profetas. Pero nosotros debemos de amar. Entonces, si viene, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aquí en California, un condado de la derecha es condado de Orange. Ellos son de derecha. Si hay vamos a decir, un terremoto o algo, el gobernador de aquí, ¿qué va a hacer? Los últimos de aquí van a ser los del condado de Orange. ¿Por qué? Porque son republicanos. Son personas que aman a Hitler, dicen. O sea, usan un vocabulario, o sea, muy extremista. O sea, está fea la cosa, hermanos. Entonces no esperen que las cosas mejoren si no oramos. Entonces Cristo tiene todo bajo control. Yo vi las personas, el Señor me mostró, hay personas, ¿verdad?, a las que el Señor manda, ¿para qué? Para trabajar en su reino.
Entonces yo soy uno de esas personas que el Señor mandó para... Yo estoy haciendo mi trabajo. Pónganse a cuentas con el Señor. Entréguenle su corazón a Cristo Jesús. Síganlo a Él y no van a ser avergonzados. No van a ser... Cuando les digo no van a ser avergonzados, vayan y estudien Salmo 91. Vienen los virus, o sea, el coronavirus que vino no es nada, hermanos. No es nada. No es nada. El coronavirus no fue nada en comparación con lo que viene. ¿Okay? Estas armas, porque son armas biológicas, ya están. Ya están aquí. Entonces, si justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, por el mismo Espíritu, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tengan esta esperanza en Jesús, entréguenle su corazón y no van a ser defraudados. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Unos de una forma, otros de otra, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Se puede decir que lo que yo he estado pasando en estos últimos 2 años es a través de mi madre. Está enferma, tiene demencia, no puedo compartir palabra de Dios aquí porque ella nunca dijo malas palabras, se la pasa diciendo malas palabras. No puedo, no me deja hacer un video ahorita porque anda con mi hermano. Es que lo puedo hacer. Entonces obviamente pues tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Tenemos que dar ejemplo, como dice Pablo a Timoteo, de que Dios nos puso, tanto para los que creen y para los que no creen. Entonces, y Dios me ha ayudado, hermanos, con mi madre. Dios, de verdad les digo, yo en otro tiempo ahí les voy a compartir. Son cosas sobrenaturales las que Dios hace aquí en mi casa a través, por un lado está la continua, mi madre no tiene paz. Entonces, por otro lado, el Señor me ayuda en las cosas que yo no pudiera hacer. El Señor trabaja aquí en mi casa de una forma sobrenatural, hermanos. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Entonces es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta esperanza, cuando dice la esperanza no avergüenza, es cuando ya pierdes el miedo. Así como dice Juan, si tú todavía tienes miedo es porque no has sido perfeccionado en el amor. Entonces tú tienes que saber que tienes que pasar esto. Tú no puedes llegar a los pies de Cristo si no tienes tribulación, hermano. Entonces hay de tribulación a tribulación. Hay tribulación y hay grande tribulación. La gran tribulación. Entonces la gran tribulación, ora para que no pases por la gran tribulación, pero todos padecemos tribulación. Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Por Jesús decirle esto, mucha gente se ofendieron. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Se fijan? Ahí en Romanos podemos mirar la secuencia. Pues aquí mucha gente que eran discípulos de Jesús, aunque no todos creían, lo dejaron. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran.
los que no creían y quién le había de entregar. Dice en el 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Así como dice en el Antiguo Testamento, la tribu, a los guerreros, volvieron la espalda. Y se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí, fíjense cómo los discípulos le dicen a Jesús, tú eres el Mesías, el que estábamos esperando. Entonces, hermanos, si tú ya eres discípulo del Señor, verdaderamente crees, hazte una prueba. ¿Tienes miedos todavía? ¿O ya no tienes miedo? Si ya no tienes miedo, gloria a Dios, sigue adelante. Ayuda a tus hermanos más débiles en la fe. Ayúdalos, comparte con ellos. Si tú tienes miedo, bueno, entiende Romanos 5 del 1 al 5, entrégale tu corazón a Jesús, síguete alimentando de la palabra de Dios, sigue platicando con Él, y de repente viene el Señor y te quita tus miedos. Te los quita porque te los quita. ¿Okay? Es promesa del Señor. Pero acuérdense, la venida de Cristo a tu corazón, hay dos formas de la venida de Cristo. Una es aquí, entiendan esto. La venida de Dios a la tierra primero fue a través de los profetas. ¿Okay? O sea, el Padre hablando. Ese es el tiempo del Padre, el tiempo de los profetas, los salmos, la ley. Y luego viene el tiempo de Cristo, que son los 4 testimonios: Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Ese es el tiempo de Cristo, de Dios carnalmente. Pero se presenta como el Hijo de Dios. Entiendan eso, ¿ok? Dios es espíritu, ¿ok? Pero Cristo, esa imagen misma de ese espíritu. Pero luego está el Padre en Cristo, en el Espíritu. Literalmente ya el Espíritu. O sea, ese Espíritu que habló con Moisés ya se manifestó, pero nomás se manifestaba a los profetas, o en el caso de los jueces también, pero sobre todo a los profetas. ¿Okay? Cuando Cristo viene, tenemos entrada, hermanos, al lugar santísimo, como si fuéramos sumos sacerdotes, pero sabiendo que el sumo sacerdote apuntaba a Cristo. El sumo sacerdote ya no entró en un lugar hecho por manos de hombres, sino en el cielo mismo. Entonces nosotros tenemos entrada al cielo mismo, hermano, para tener la sabiduría y el conocimiento de Dios y todos los dones espirituales que Dios dio. Entonces, entréguenle su corazón al Señor. Oremos por las personas que más miedo tienen. Oremos por nuestros hermanos y oremos para que el Señor haga de los líderes. Oremos por los líderes, nos gusten o no, oremos por los líderes. Eso dice la palabra de Dios, para que tengamos paz. Entonces, en la medida que hacemos eso,
el Señor alarga, hermanos. Acuérdense, el Señor iba a destruir a Nínive, pero cuando llegó el predicador y se arrepintieron, el Señor no destruyó a nadie. ¿Okay? Entonces, hay profecías que vienen, es bíblico, pero también es profético, que Dios puede parar un alto a lo que está, o sea, a la ira de Dios, básicamente. Entonces empieza contigo mismo y con tu familia. Si tú tienes algún problema con tu familia, con tu amigo, con un hermano, perdona. Perdona, comunícate con la persona, perdóname si yo te ofendí, perdona de corazón. El amor es una decisión, perdona. ¿Okay? Si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Cristo no te va a perdonar. ¿Okay? Perdónanos así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos enseñó Cristo. Pues tenemos el ejemplo donde dice, viene una persona que le debía 10,000 talentos, o sea, todos sus pecados de toda su vida, Dios se los perdonó, el rey perdona, pero cuando viene Panchito, Juanito, y ofende a esta persona y no lo quiere perdonar, entonces dice, tráiganmelo. ¿Y qué le dice? Siervo malvado, no te perdoné todo, o sea, no te perdoné todos tus pecados, así como yo te perdoné todos tus pecados, ¿no deberías de tú también perdonar a los que te han ofendido? Tú me debes más a mí que lo que a ti te deben. Entonces, si no lo haces, Jesús mismo te dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Señor, anduvimos, nunca te conocí. Si tú no amas a tu prójimo, ¿okay? Si tú no perdonas, no eres, ni siquiera eres conocido por Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. El Espíritu Santo, vamos a decir Gabriel, nos enseña. Yo te estoy comunicando palabra de Dios, Gabriel te está llevando a tu mente que debes de perdonar, es a través del Espíritu. Pero si tú endureces tu corazón y tú dices, no, lo que me hizo nunca lo voy a perdonar, entonces, ya una vez que te llega la palabra de Dios, el Espíritu mismo te entrega a Cristo. Dice, aquí está esta persona que no quiso perdonar, tráemelo. Y dice, siervo malvado, dice, le dice Gabriel, entrégalo a Satanás para que le dé donde más le duele. ¿Quién quiere eso, hermanos? Esto es palabra de Dios, ¿ok? Esto es palabra de Dios. Dios quiere que amemos. Nosotros no podemos llamarnos cristianos y decir que somos la luz del mundo. Debemos de perdonar. Ese es el fruto que Dios quiere, que perdonemos, que amemos, ¿ok? Aunque no lo sientas. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.